del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos en el programa Las Voces del Agua, un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Grupo Universitario del Agua. Este programa tiene como objetivo mostrar algunas de las discusiones más importantes relacionadas con la gestión del agua, no solamente en San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Y en esta ocasión nos acompaña de nueva cuenta el licenciado José Antonio Fernández Ponce, quien es consultor en materia del agua desde hace ya bastante tiempo y que tiene amplia experiencia precisamente en el trabajo de iniciativas relativas a este sector. En algunos programas anteriores estuvimos hablando de los diferentes elementos del derecho humano al agua, así como la forma en cómo se estructura y organiza a nivel nacional de manera jurídica, política e incluso presupuestaria la gestión del agua, especialmente aquella que está relacionada para el consumo humano, es decir, el agua de uso doméstico y el agua que nosotros bebemos y utilizamos para nuestra supervivencia. Considerando que este es un tema de gran relevancia, en esta ocasión estaremos hablando de las complejidades a las cuales se enfrentan los diferentes niveles de gobierno al momento de poder establecer las cuotas, las tarifas, los derechos de agua, que justamente nuestro especialista en esta ocasión nos va a aclarar cuál es precisamente la mejor terminología y el mejor uso que se debiera dar precisamente de estas figuras. En ese sentido también les expresamos una cordial invitación para que nos sigan como Grupo Universitario del Agua en nuestras diferentes redes sociales, así como también en las de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, @UASLP, por YouTube y por Spotify. Asimismo, también contamos con redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como Grupo del Agua UASLP. Síganos porque estaremos presentando muchos temas variados, multidisciplinarios, que son de interés para todos nosotros desde nuestras diferentes disciplinas. Comenzamos entonces, licenciado José Antonio, bienvenido de nueva cuenta. Y en esta ocasión nosotros estaremos platicando, decíamos, de un tema muy interesante porque tiene que ver con los dineros y el agua. ¿Sí? Y esa capacidad y esa obligación que también debe de tener el Estado mexicano para poder dotar de agua a quienes realmente lo necesitan, que son las personas. En los programas anteriores dejamos como una de las conclusiones principales que efectivamente la prioridad de uso debe de ser para las personas, debe de ser para los hogares, independientemente de las necesidades y las demandas que nos planteen otros sectores, incluso el sector agrícola, el sector industrial, el sector turístico, entre otros. Entonces, en este caso vamos a entrar precisamente una vez de que ya hemos también asentado cuáles son las figuras jurídicas, cuáles son las instituciones que se especializan en este tema de la gestión del agua, especialmente a nivel municipal, saber cómo realmente es que se puede llevar a cabo esta gestión financiera, y es a través precisamente de los costos del agua. Evidentemente el agua, si bien no es un negocio como tal desde la perspectiva de la dotación pública, porque hay otras perspectivas a partir de las cuales sí es un negocio. Yo siempre he mencionado que este tema de la asequibilidad del agua se ve bastante vulnerado cuando pues la mayoría de nosotros consumimos agua desde un botellón que nos vende una empresa refresquera justamente, ¿no? Y ahí creo que son otras aristas que tenemos que analizar más adelante desde otras perspectivas, pero en este caso estamos hablando del abastecimiento, desde el abastecimiento público, desde aquel que asume el mismo Estado en su nivel municipal. Y bueno, me gustaría que nos pudiera señalar cuáles son los principales problemas jurídico-administrativos de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en México y en San Luis Potosí concretamente. Pues como problemas, la verdad es que el día a día de cada prestador, sobre todo de los organismos municipales, es complejo, tiene una problemática jurídica administrativa muy alta y en realidad esa problemática se va generando con cada acto, con cada decisión administrativa interna, con cada acto administrativo propiamente dicho, con cada acto operativo, pero pues, en general digamos que es así, es la problemática del día a día. Y de entrada yo personalmente, ya que no estoy digamos
metido en el organismo, o en algún organismo de manera, las 24 horas, como dicen, 24/7, me doy cuenta que esta problemática, si bien es pesada, es fuerte, incluso se refleja en altos niveles ¿cómo se dice?, de adeudos en los organismos, claro, sí. de muchas sentencias que pierden los organismos en los juicios, sobre todo de carácter contencioso administrativo. Pero en general lo que encuentro es que, al menos de momento, esto no suponen una amenaza a la prestación del servicio o a la existencia de los propios organismos. Por lo tanto, creo que son problemas que vale la pena y que deben atenderse, pero que en realidad no son, digamos, el gran problema. Sin embargo, creo que sí hay un gran problema, y ese gran problema son las tarifas, ¿no?, o cuotas y tarifas de agua potable. Ahí está el problema, pero de repente es un problema soterrado que no se ha querido ver, y en el que todavía permea mucho la visión de aquellos momentos en que el precio era puesto de manera política, ¿no? Claro, porque finalmente pues hay mucha, pues digamos, hay mucho interés político en a lo mejor mantener los precios o los derechos, el monto de los derechos por mucho tiempo para no pues relacionarlos con los diferentes esquemas del incremento de costos, de la inflación. Y bueno, esto al final pues va generándole un conflicto importante a estos organismos operadores, porque lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Se ha manifestado ya los medios de comunicación que enfrentan problemas de falta de liquidez. Pero me gustaría que profundizaras un poquito con relación al tema de las diferentes juicios de los cuales son parte los organismos operadores, para que todos podamos entender a través de a lo mejor algunos ejemplos, cómo es que en ocasiones llega a involucrarse un organismo operador en juicios de carácter administrativo, me imagino yo, de carácter ambiental, que son a los que te estás refiriendo, con relación al tema de la gestión del agua. Pues mira, en general la problemática es diversa, pero básicamente se subsumen en el mecanismo del cobro, ¿no? Ah, muy bien. Es decir, en la manera como se cobra. El usuario recibe, o mejor dicho, le llega el recibo, llega el recibo, y pues el recibo propiamente es una resolución que le determina, en el caso de San Luis Potosí, un crédito fiscal. Entonces, normalmente la persona no está conforme con la cantidad de agua que dicen que le suministran y con el costo que tiene, y lo que hace es simple y sencillamente lo impugna, claro, utilizando una diversidad de argumentos que va desde competencia, la falta de fundamentación y motivación en la determinación de las tarifas, de la cuota, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que es un tema como para tratarse un poco con mayor calma, para hacer toda una categorización de cuáles son los temas que más se llevan a la mesa, ¿no?, o a la decisión de los tribunales. Pero, a fin de cuentas, esto está engarzado con un tema que tú me preguntabas ahorita antes de iniciar, o más que preguntarlo, lo planteabas de una forma muy sencilla, ¿no? Cuando decías, ¿es cuotas, tarifas o derechos? Así Entonces, es. en el centro de la problemática que se somete a los tribunales están las cuotas, tarifas o derechos. Esto de verdad es un galimatías. Porque cada uno tiene implicaciones diferentes. El problema es que técnicamente los tiene, pero se tratan como sinónimos. Ya. ¿Qué tenemos? Tenemos un país con 32 entidades federativas. El tratamiento que se les da en cada entidad federativa dista de otras, ¿no? Entonces, hay en unos en que son cuotas, en otros le llaman tarifas, en otros son derechos. Y al ser derechos son, tú lo sabes, contribuciones. Claro. Entonces, y tienen unos efectos muy específicos. Entonces, no hay un tratamiento integral o homogéneo.
por lo que sigue faltando la ley federal o la ley general de aguas. Exacto, o sea, a pesar de que tendría que replicarse, digamos, este modelo, o sería lo O más por lo menos adecuado. establecer Exacto, mecanismos. mecanismos que nos pudieran ayudar a tomar una mejor decisión también a nivel subnacional Claro, de qué tipo de contribución o qué tipo de figura se va a utilizar. No existe, claro, ¿ok? claro. Necesitaría homologarse. Ajá. Hay, por ejemplo, el concepto jurídico específico es derechos, cuando es una autoridad la que presta un servicio público exclusivo del Estado, en este caso el Estado a través de los municipios, ¿no? Así es. Entonces, eso es un derecho, es una contribución, por lo tanto tiene que estar establecida en ley. ¿Y tienen que establecerla quién? Para que esté establecida en ley tiene que emitirla el Congreso local a través de un ordenamiento para que quede constituido como tal, con todos los elementos del tributo que ya conocemos, ¿no? Y que no voy a meter en Sujeto, ese tema. objeto, base, tasa, tarifa y época de pago y mecánica de cálculo para que nuestros oyentes lo sepan. Bueno, la Ajá. doctora ya nos lo dejó claro. Sí, exactamente, ese es el punto. Sin embargo, en muchos estados del país, pese a que son organismos descentralizados, los que prestan ese servicio no tienen la categoría de derechos, no los establecen como derechos, o al menos no lo reconocen como derechos, porque en el fondo lo serían. Aquí lo que sucede es que en un cierto número de estados, las tarifas o cuotas o tarifas, como gustes llamarles, ya ahorita vemos qué diferencia hay con eso, Ajá. pero las cuotas o tarifas las establecen los propios organismos descentralizados a través de sus consejos de administración o juntas de gobierno, según se trate, a propuesta del director o gerente general, según se llaman uno u otro. Pero en este caso, quien establece las tarifas son los propios organismos. Esto lo que genera es la idea de que, oye, no, eso es inconstitucional, porque ser un servicio público es un derecho. Pero a fin de cuentas, pese a que incluso en algunos estados existen antecedentes de juicios de amparo que han promovido los particulares y que ha habido la protección constitucional o de la justicia federal, diciendo que efectivamente es inconstitucional porque no son tarifas, sí, perdón, porque no los establecieron en ley. Ajá. Lo cierto es que son los propios organismos los que le siguen estableciendo. Si tú les preguntas por qué, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque cuando lo establecemos los organismos, nosotros conocemos todos los elementos que determinan el costo de la prestación del servicio. Luego, el establecimiento de la cuota o tarifa es en tal cantidad que nos permite cubrir esos costos. No nos permite la inversión, pero por lo menos cubrir los costos. Y el problema es que cuando son las legislaturas locales, y no quiero decir que todas, pero al menos la gran mayoría, cuando son las legislaturas locales, el costo del agua se establece bajo un cariz político o ideológico, de tal manera que hay quienes piensan que debe ser gratuito o lo más gratuito que se pueda, o ven que es una carga para todos. Claro, que en todo caso los organismos operadores deberían de fijar un piso mínimo en función de que son ellos quienes conocen las necesidades de cobertura, la necesidad de inversión y de inyección de capital que se tiene. Dejándolo claro, no necesariamente, o más bien dicho, jamás buscando una finalidad de lucro, pero sí buscando que sean autosuficientes y que no siga acumulándose un endeudamiento importante que al final de cuentas termine paralizando ese servicio que se tiene que proporcionar. Exacto, no tiene que ver el elemento lucro, el elemento ganancia, pero sí tiene que ver el elemento inversión. Ya. Es decir, ese poquito más que necesitamos para mejorar lo que el día a día nos permite. Para que se mantenga con vida. Claro, una cosa es el gasto corriente y otra cosa es la mejora de infraestructura. Así es. Entonces, eso es lo que normalmente no se percibe en los congresos. Y que se deba de modernizar, ¿no? Finalmente, por ahí también los compañeros del Grupo Universitario del Agua se dieron cuenta de que existen algunas fallas geológicas aquí en San Luis Potosí y que eso va a requerir una reinversión en cuestión de atender esas zonas de alguna manera para blindar y seguir garantizando, independientemente de los movimientos geológicos, ese servicio a las personas que están en esas zonas. ¿Cómo lo puedes hacer si es un gasto extraordinario que no era previsible? Pues obviamente a través de tener un fondeo efectivo a partir del cobro de las diferentes figuras que tú escojas. O pagas ese gasto o pagas la electricidad de los pozos. Claro. Por ejemplo. Bueno, es que a mí me tocó vivirlo. Me tocó vivir el hecho de que nos cortaron la electricidad en el edificio administrativo,
pero no lo hicieron en Los Pozos. Entonces, fue terrible. Caray. No, fue terrible Sí, y sí, es complicado. algún día te platicaré eso. Pero, bueno, volviendo al tema, así es como está, o sea, es muy disímbolo. O sea, no hay un tratamiento único. Y entonces, en San Luis Potosí, es el Congreso del Estado. Digamos que la ley de aguas del Estado no te dice que sean estrictamente derechos, pero cuando te dice que es a través del Congreso, entonces queda claro que es un derecho, ¿no? Y que además el adeudo constituye un crédito fiscal. Entonces claramente son derechos. Y eso, en eso hay identidad con la definición que de derecho nos da los códigos fiscales de la Federación y del Estado. Entonces San Luis Potosí es un derecho. Pero entonces dices, ¿cuotas, tarifas o derechos? Vamos a ver el galimatías. El problema es que si vuelves a ver las leyes de todas las entidades federativas y aterrizas en el San Luis Potosí, te vas a dar cuenta que en realidad decir cuotas y tarifas es sinónimos. Cuotas y tarifas o derechos son sinónimos. Algunos alcanzamos a identificar que no, que el derecho es otra cosa. Claro. Pero cuotas y tarifas en general se tratan como sinónimos. Dale una revisada a la ley de aguas del Estado de San Luis Potosí y vas a encontrar que siempre utiliza cuotas y derechos. Cuotas o derechos. Entonces, ¿qué son? Cuotas o derechos. Siempre utiliza la fórmula con los dos vocablos. Ya sea a través de una conjuntiva I o de una disyuntiva O, pero siempre son los dos vocablos. Es como si se tuviera un poco de temor a no saber si son cuotas o son derechos y mejor dejamos las dos. Mejor ponemos las dos. Pero mira, hay un punto interesante. En el artículo 3, donde se establecen las definiciones para efectos de la ley, define la tarifa y mira, dice esto. Se tarifa. Es el conjunto de valores unitarios que sirve de base para determinar las cuotas que deben de pagar los usuarios como contraprestación por los servicios públicos proporcionados. De lo que se sigue, que en realidad la tarifa es la lista de los costos unitarios para determinar la cuota. Claro. Entonces, propiamente, lo que pagamos son cuotas. Que en ¿La virtud, tarifa viene a ser un componente para poderlo determinar? Más bien la lista de los componentes para determinar. Claro. Y parte de los componentes, pues bueno, son qué tipo de usuario eres, ¿no? Ajá. Cuántos metros cúbicos consumes, cuáles son los rangos. Esa es la tarifa, el conjunto de elementos. Pero propiamente lo que pagamos en San Luis Potosí son cuotas, aunque la ley realmente pues, nunca lo dice, ¿no? Pero entonces aquí pagamos cuotas y esas cuotas tienen la calidad de derechos porque se establecen a través de la legislatura local. Por el proceso local. De cómo se Así trabaja. Es. Ahora, muy bien. Metiste un tema bastante duro en este aspecto. Prescindiendo del resto del país. En San Luis Potosí, ya dijimos, las cuotas que vienen en tarifas de agua potable tienen la característica de derechos, por lo tanto son una modalidad de contribución. ¿Sí? Así es. El asunto es, volvemos a la discusión que nos dicen, es que ¿quién debería establecerlo? ¿Los organismos o los congresos? La verdad es que no necesariamente tiene que ser uno u otro. Ya será tema de otra plática, explorar algunas posibilidades para que participen los organismos, que sigan siendo derechos y que eso no afecte la constitucionalidad ni el monto de la tarifa. Pero claro, porque ya que lo mencionas, de por sí bastantes problemas jurídicos, por lo que nos comentas, claro, tienen los organismos operadores y habría que cuidar entonces la forma en cómo se redimensiona o se reconceptualizan precisamente estas figuras. Mira, este es un tema muy complejo, incluso no solo para entender, sino para explicar. Déjate tratar de ser muy puntual y muy rápido, para no abarcar mucho tiempo. Déjame ver cómo lo enfoco. Ok, cuando hablamos de derechos, dice, el costo, lo que se cobra por derecho debe ser igual al costo de la prestación del mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, tú tienes que tener bien determinado el costo para que me lo puedas cobrar a mí. Ese es un principio de justicia tributaria. O sea, no me puedes cobrar algo en una cantidad mayor a lo que realmente te cuesta producirlo. ¿Sí? Pero esto es lo que nos enseñan a ver siempre desde la perspectiva de la persona gobernada, ¿no? Es decir, la justicia fiscal donde no me puedes cobrar más allá del costo de producción. Pero pásate del lado del municipio o de los organismos descentralizados, es decir, del operador de los servicios de agua potable. El operador de los servicios de agua potable tiene un costo y en todo caso, ahora el problema es que no opera la justicia fiscal porque ni siquiera las tarifas cubren la totalidad de los costos. De tal forma
que siempre hay problemas para pagar el gasto corriente. Siempre están pidiendo apoyos, pidiendo préstamos, haciendo tandas, prácticamente rifas para que la gente pague y obtener lo que se necesita, ¿no? Ciertamente. Entonces, ese es de entrada, digamos, el gran problema, que no se cubren los costos. Y aquí habría que darle la razón a esos otros estados donde dicen, oye, pues es que si los pone el Congreso no van a cubrir los costos. Pero en San Luis Potosí, fíjate, desde 2006 se dio una solución que en su momento parecía que era la correcta, y estimo que era la correcta, que fue establecer tiene rango de ley, establecer una fórmula, o mejor dicho, un conjunto de fórmulas y metodología que establecieran los componentes para la determinación objetiva de las tasas y tarifas. Esto viene en el artículo 164, 165 y demás, ¿no? Ok, de la Ley de Aguas del Estado. Me recuerda un poco al Código Fiscal de la Federación, en donde se establece el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que establece la fórmula de las PECs. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Entonces, en 2006 se estableció que para la determinación de las cuotas tendrían que tomarse en cuenta estas fórmulas. Y tanto en la Ley de Aguas como en ese decreto se estableció un mecanismo para ir actualizándolo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los costos se refieren a insumos y que los insumos se van encareciendo con el paso del tiempo, ¿no? En este caso hablamos del Índice Nacional de Precios al Productor, ¿no? Es decir, el costo de los insumos por el simple paso del tiempo va creciendo. Entonces, los componentes tienen que actualizarse. ¿Para qué? Para que el costo del agua sea real, ¿no? Y que las tarifas estén más apegadas a la realidad. Entonces, se publicó esa norma y no se aplica. Así de sencillo. ¿Esto cómo lo podemos verificar? En San Luis Potosí, además de la Ley del Aguas, tenemos que cada año se publica una ley de cuotas y tarifas por cada organismo descentralizado, ¿no? Claro. Vamos a dejar los municipios un poco aparte, al aspecto centralizado. Pero los organismos centralizados, se publica esa ley de cuotas y tarifas. Y en la ley de cuotas y tarifas no se hace ninguna mención, estoy hablando de la de 2025, no se hace ninguna mención a las fórmulas. Entonces, ¿cómo las determinaron, ¿no? Leo y hablan de índices de actualización de precios al consumidor, al productor, pero no vienen las fórmulas, no vienen los componentes, y esos componentes no son más que los elementos del costo de producción del servicio, pero no vienen siquiera mencionados. Entonces dije, no puede ser. Esta ley de cuotas y tarifas desoye al menos 10 artículos de la ley estatal de agua referente a cómo se calculan las tarifas. Pues bueno, soy curioso. Me meto a la web, veo el dictamen o los dictámenes legislativos, uno de ellos, ya se imaginarán de qué organismo, del 14 de diciembre de 2024, que se trató en pleno, y entonces hay 3 párrafos en los que se dice, no se aplican las fórmulas y la metodología porque datan de 2006 y no se han actualizado, pese a que la ley establece mecanismos de actualización, y que la propia ley dice que se sancionará a quien no aplique las fórmulas para la determinación de tarifas. Pero entonces dicen, como no se ha actualizado, y no tenemos los componentes actuales, entonces lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer ahora es meter factores de actualización que se vayan aplicando periódicamente para que la tarifa se actualice al momento. Entonces, esa parte que quedó explicada en el dictamen no aparece en el producto final, en la ley, pero aún personalmente creo que esa explicación no satisface los requisitos de fundamentación y motivación legal que el propio reglamento interno del Congreso les obliga en cada dictamen para efecto de emitir su decreto. Entonces, ahí está un problema, ¿no? Bueno, para los abogados que nos estén escuchando o que nos estén viendo, creo que todos sabemos los alcances de las implicaciones, ¿no? Pero déjame nada más cerrar con un punto. Con todo, y que alguien pueda decir que que esta actualización es pertinente y es viable, pues bueno, lo cierto es que en todo caso tendrían que formalizarla adecuadamente para que no exista ya una antinomia con la ley de aguas. Y por otro lado, bueno, también se cabría preguntar, ok, están aplicando una actualización respecto de qué últimas fórmulas,
porque entonces hay que Exacto. preguntar si esas fórmulas en el momento en el que fueron las últimas realmente respetaron los componentes o si se trató de un precio establecido discrecionalmente por la legislatura en su momento. Entonces, este es el real problema jurídico que existe en San Luis Potosí en materia de agua, que sí amenaza seriamente a los organismos. Y antes de entrar al siguiente pregunta, una cosa es clara, tampoco es encarecer las tarifas como se solventa el problema. El problema se solventa dando simplemente eficiencia operativa, financiera y administrativa a los organismos. Esto, y lo tenemos demostrado, baja incluso los rangos de las cuotas y tarifas. Evidentemente, porque le da la posibilidad, le da un respiro pues a Exactamente. esta gestión. Ay, caray. Bueno, pues ahorita estábamos hablando entonces de una, digamos, una práctica derogatoria irregular, ¿verdad? De un procedimiento que ya está establecido, ¿no? Muy técnicamente dicho, así es. Y bueno, pues para finalizar, porque la verdad es que te agradecemos mucho que tú nos hayas clarificado mucho este panorama de la parte normativa y me parece que es bastante simbólico porque mira, somos egresados de aquí de la Facultad de Derecho y estamos frente al posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, de donde ambos tenemos nuestros estudios de maestría. Aquí fui feliz. Así es. Y pues esto nos ha dado también los elementos para poder pues debatir de esta manera, digamos, con este enfoque multidisciplinario estos aspectos del agua. Me ha dado mucho gusto platicar contigo, pero quisiera despedirte con esta pregunta. ¿Cuál sería entonces, desde tu experiencia, la mejor forma de asumir los costos que representa el agua para, pues, propiamente el nivel administrativo municipal, sin que ello implique una violación del derecho humano al agua y el saneamiento? Okay. Mira, como consultor sí, tengo una visión distinta a la que normalmente tienen los actores tradicionales del agua, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que en realidad no importa tanto la estructura que se tome, puede ser centralizada, descentralizada, empresa de participación estatal mayoritaria, desconcentrado, todos esos, menos la concesión. La verdad, la concesión, no soy partidario de la concesión y ha demostrado ser bastante deficiente en México la concesión de agua potable. Pero no importa tanto qué estructura se tome. Yo creo que lo importante es establecer dos cosas. Uno, entender que el modelo de gestión al interior de estas estructuras está totalmente rebasado. Necesitamos nuevos modelos de gestión, más modernizados, que quizá descansen entre otros elementos, por ejemplo, en la organización por procesos, puede ser uno de ellos. Pero con independencia, insisto, de qué estructura tomes, la mejor forma es establecer un nuevo modelo de organización que tenga un único objetivo, la eficientización de la operación técnica, administrativa, financiera del agua, ¿no? Perfecto. Entonces, en la medida en que tengamos eficiencias administrativas, eficiencias operativas, eficiencias financieras, la calidad del agua va a ser más asequible, va a estar más cercana y va a ser más salubre. Entonces sí, podemos decir que hemos estado cumpliendo con el derecho humano al agua. Y dentro de todo esto, y ya para cerrar, hablando de estructuras, creo que valdría la pena explorar la posibilidad de la creación de empresas de participación municipal mayoritaria, donde se invita a particulares que inviertan, que capitalicen para mejorar y alcanzar esas eficiencias y la modernización requerida y que no le tengamos miedo al capital privado, porque además tenemos en México todo un andamiaje jurídico que protege. Y con otra ventaja, que este tipo de empresas, a pesar de que sean sociedades, tienen una característica: se sigue conservando la visión social en la prestación del servicio del agua. Y que fíjate que era uno de los puntos de conclusión, el hablar de repensar nuestra relación con el agua y verla desde una perspectiva más social y de cobertura con la naturaleza, pues efectivamente nos lleva a repensar también esas instituciones, esas formas a partir de las cuales regulamos, legislamos y operamos el agua, ¿no? Y especialmente para el uso humano. Bueno, tú eres consultor y en este caso me gustaría saber cuáles son las redes sociales en donde te podrían localizar. Uy, en las comunes. Como José Antonio Fernández Ponce, Facebook, Twitter, una página web, pero sí, con el nombre.
Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado e igualmente síganos a nosotros en los diferentes programas del Grupo Universitario del Agua, Voces del Agua. Estamos con ustedes. Es un placer seguir compartiendo nuestros hallazgos e invitándolos a ustedes también a generar una mayor cultura y visibilización de los problemas del agua. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Ameyali.